En el video anterior, en la fase anterior, vimos lo que es el levantamiento de inventario de ciclo de vida. Conceptualmente es algo sencillo, es simplemente ver en cada una de las fases del ciclo de vida qué entra y qué sale de cada una de esas fases, incluyendo obviamente la extracción de materia prima, la fabricación, el transporte, el uso y el desmantelamiento o el fin de ciclo de vida. Eso es levantar información, es tener qué hay de cada una de esas cosas, qué emisiones se producen, qué energía se consumen, qué materiales se consumen. Entonces, una vez que uno tiene esa cantidad de información, la tercera fase es, bueno, ¿qué hacemos con esa información? Esa información hay que ordenarla, hay que compararla, hay que tratar de evaluarla, hay que tratar de tener algún criterio para procesar esa información y que nos sirva, que sea útil esa información. De eso se encarga esta fase número 3 del análisis de ciclo de vida, que es la evaluación de impactos del ciclo de vida. O sea, desde el punto de vista de la definición de la norma, bueno, aparece ahí que el objeto de la evaluación de impactos del ciclo de vida es determinar la importancia relativa y comparativa de los impactos ambientales potenciales de todas las entradas y salidas de materiales y formas de energía identificadas en la fase de inventario como componentes relevantes del ciclo de vida del producto, que es objeto de estudio. Cuando decimos producto objeto de estudio, estamos hablando de la unidad funcional que definimos en la fase número 1, utilizando para ello los datos levantados en la fase de análisis de inventario. Como lo que hay que hacer es un proceso de comparación de esos datos para ver cómo los procesamos, pues bueno, lo que estamos haciendo es, como se dice desde la escuela, pues comparando peras con manzanas, ¿no? Entonces, ver qué importancia le damos a las peras y qué importancia le damos a la manzana, porque si yo voy a comparar formas de energía utilizadas con emisiones, desde el punto de vista del impacto ambiental que cada una de esas cosas tiene, pues bueno, tengo que hacer un proceso de manejo de esa información y tratar de categorizarlo. Entonces, digamos que la norma, los expertos que han recogido toda esta información y la han plasmado en las normas de ISO 14040, pues bueno, lo que han logrado hasta ahora es un consenso en definir una parte de la evaluación de los impactos de ciclo de vida que son obligatorias, vamos a decirlo de esa manera, para realizarse, y hay una parte sobre la cual no han logrado todavía un consenso absoluto, que son lo que se denominan las fases opcionales o componentes opcionales de la evaluación de impactos de ciclo de vida. Los componentes regulatorios de la evaluación de impactos de ciclo de vida son la selección de la categoría de impacto, o sea, yo tengo que definir una serie de categorías de impacto, de los indicadores de cada categoría, y de los modelos de caracterización. Después vamos a ver qué es cada una de esas cosas. Después hay que clasificarlos, hay que clasificar lo que tenemos en el inventario, clasificarlo en cada una de esas categorías y utilizando esos modelos de caracterización, caracterizarlos, ¿no? Vamos a ver después esto de una forma un poquito más digerible, pero lo estamos enunciando tal como lo establece la norma. En primer lugar, pues hay que definir cuáles son las categorías de impacto que podemos considerar para tratar de clasificar cada una de esos componentes, de esas emisiones y consumos de energía y consumos de materiales que levantamos en el inventario, bueno, ¿qué impacto va a tener en diferentes categorías de impacto? Y desde el punto de vista ambiental, pues hay una serie de categorías de impacto, digamos, bastante amplia, ¿no? No son, ya lo mencionamos al principio en el primer módulo, cuando hablamos de las diferentes categorías de impacto que tienen que ver con la parte ambiental de la sostenibilidad. Pues bueno, aquí las estamos repitiendo. Hay extracción de recursos abióticos, extracción de recursos bióticos, el uso del suelo, el cambio climático, o la reducción del ozono estratosférico, o la toxicidad humana, o la ecotoxicidad. Entonces, el ruido, por ejemplo, hay una serie de categorías que se han ido levantando que entre sí, pues bueno, no son totalmente comparables, no son, digamos, categorías que yo pueda comparar el ruido con la eutrofización, no son desde el punto de vista de valorar cuál es más importante y llegar eso a un número, por ejemplo. Entonces, bueno, sobre eso hay diferentes modelos y eso es lo que permite la diversidad de los diferentes modelos de evaluación de impactos de ciclo de vida. Uno de ellos, de esos factores que favorecen esa diversidad, es la existencia de diferentes categorías de impacto. Entonces, yo lo primero que tengo que escoger, bueno, es cuáles son las categorías de impacto que voy a considerar. Otras categorías de impacto, bueno, olor, ruido, radiación, accidentes, pues bueno, hay diferentes modelos que las consideran. Otras categorías pudieran aparecer como consecuencia de esa dinámica de las ciencias ambientales. Por ejemplo, hace 20 años, por ejemplo, el cambio climático o el calentamiento global no era una categoría de impacto ambiental muy importante, ¿no? Más importante era la capa de ozono, por ejemplo. Había todo un movimiento relacionado con la capa de ozono, de la reducción de la capa de ozono, y el calentamiento global era algo marginal.
Hoy en día, pues bueno, sabemos que el calentamiento global o el cambio climático, como se ha llamado en los últimos años, por las implicaciones que tiene desde el punto de vista térmico en diferentes regiones del planeta, bueno, esas categorías pueden ir cambiando con el tiempo también. Luego, esas categorías, bueno, han tenido un proceso evolutivo en su concepción, en su conceptualización, en su definición. Entonces, ahí al principio, bueno, lo que se llamaban categorías de punto medio, esto es un punto importante para tener en cuenta, porque al principio, bueno, esas categorías eran esas que aparecen ahí en la columna de la izquierda, ¿no? Aparece el cambio climático, la reducción del ozono estratosférico, etcétera, las que mencionamos como una lista referencial en la lámina anterior, pero eso es lo que se conocen como categorías de punto medio, ¿no? Porque son categorías que ocasionan un impacto ambiental, pero no definen exactamente qué daño está ocurriendo para los efectos prácticos de los factores ambientales que existen. Por ejemplo, daños ecológicos o disminución de recursos, etcétera. Entonces, varias de esas categorías corresponden en realidad a una categoría que se conoce como categorías de punto final, que definen estrictamente el daño que se espera que la afectación de las categorías de punto medio puedan tener. Por ejemplo, el cambio climático es una categoría de impacto donde hay una afectación de ciertas variables del clima. Pero en realidad, ¿cuál es el daño final? Bueno, hay un daño ecológico, hay especies animales o especies vegetales o hay factores asociados a la conservación, a la preservación ambiental, hay un daño ecológico que se está produciendo como categoría final de impacto. Por ejemplo, hay generación de sustancias carcinógenas, pero bueno, una sustancia carcinógena en sí misma no es una categoría final de impacto, sino que la categoría final de impacto es el daño a la salud humana, porque el cáncer es una enfermedad humana, o alguna otra categoría que pueda afectar como daño a alguna otra especie animal o vegetal. La disminución de recursos, por ejemplo, es una categoría final de daño de varias categorías de punto medio o categorías intermedias, como puede ser, por ejemplo, el consumo de combustibles fósiles, los recursos minerales o los recursos hídricos. Entonces, cada una de esas categorías por sí misma no son nada si no se considera el daño final, que es la disminución de esos recursos para efectos de la pervivencia de la especie humana o de otras especies vegetales o animales o la preservación del planeta, ¿no? Esos son los componentes, digamos, las categorías de impacto que podemos tener en cuenta en la primera fase. Entonces, una vez que uno tiene las categorías de impacto identificadas, bueno, lo que hay que hacer es tomar en cuenta dentro de cada una de esas categorías un indicador de categoría. ¿Qué es el indicador de categoría? El indicador de categoría es tomar en cuenta, por ejemplo, una sustancia que sirva de referencia respecto a la cual otras sustancias ocasionan daño en esa misma categoría, ocasionan impacto dentro de esa misma categoría de impacto ambiental, ¿no? Entonces, eso puede estar basado en la utilización de relaciones empíricas o en modelos teóricos. O sea, por ejemplo, podemos ver las categorías de impacto en la columna de la izquierda y los indicadores de categoría a los cuales se ha llegado por convención en los últimos años de esas mismas categorías de impacto. Por ejemplo, en el calentamiento global o en el cambio climático es el kilogramo de CO2 la sustancia que sirve de referencia para caracterizar esa categoría. Pero hay muchas otras sustancias que afectan el cambio climático. Entonces, cada una de esas sustancias se refieren al kilogramo de CO2 en forma comparativa, y eso basado en todos los avances que ha habido, en la información que existe a nivel de la química ambiental. La reducción de la capa de ozono, bueno, el kilogramo de clorofluorocarbonados duros es la sustancia de referencia, pero hay muchas otras sustancias que afectan o que contribuyen con la reducción de la capa de ozono. Entonces, se refieren al indicador de categoría como más o menos impactante dentro de cada una de esas categorías. Y así por el estilo, pues tenemos el resto de las categorías de impacto y los indicadores y sus respectivos indicadores de categoría. En el video siguiente vamos a tratar de ampliar esta información sobre las fases regulatorias y las fases opcionales de la evaluación de impacto de ciclo de vida.